Listo, vale. Ya, muchas gracias Inés por la introducción. Bueno, vamos a continuar con el mini curso y solamente como para hacer un resumen de lo que vimos ayer en la sesión anterior, habíamos introducido los modelos lineales mixtos y también el modelo de sobrevivencia, que es como el modelo de riesgos relativos y el que más utiliza el modelo de Cox de riesgos proporcionales. Y además habíamos presentado un pequeño ejemplo ajustando unos datos de cirrosis biliar utilizando variables como el tipo de tratamiento, el género y también la edad. Ujú. Entonces aquí habíamos estudiado qué significaba, por ejemplo, en particular, los coeficientes asociados a cada uno de las covariables. Ujú. También habíamos hablado de los tipos de censura, que fue la primera parte de la introducción de los modelos de sobrevivencia, y si era una censura, en este caso, informativa o no informativa. Ujú. Bueno, yo aquí también les había mostrado el package principal que se utiliza para ajustar modelos de sobrevivencia, NR, que es el package survival, y además las funciones como principales. Y aquí les dejé también un ejemplo de cómo ajustar el modelo de Cox utilizando la función COX-PH del package survival bajo los datos de cirrosis biliar. Ujú. Recuerden también que el modelo de Cox es un modelo semiparamétrico, pero que tiene ciertos supuestos también que se deben chequear, como el supuesto de riesgos proporcionales de Cox. Ujú. Entonces, yo les había mencionado como una pequeña introducción a lo que es una extensión, por decirlo de alguna manera, de estos modelos de riesgos relativos o el modelo de Cox. Ujú. Que la extensión está asociada con las covariables dependientes en el tiempo. Porque en el modelo que vimos de riesgo relativo, o el modelo de Cox que presentamos en la sesión anterior, se asume que el riesgo depende únicamente de las covariables cuyo valor se mantiene constante durante el seguimiento. Entonces, si volvemos un poquito acá, por ejemplo, el sexo, en este caso del paciente, puede ser, por ejemplo, el tipo de tratamiento, si recibe el tratamiento A o recibe el tratamiento B, y la edad, por ejemplo. Ujú. Entonces, sin embargo, en muchos estudios puede resultar interesante investigar si las covariables dependientes en el tiempo se asocian, por ejemplo, con el riesgo del evento. Estas podrían, por ejemplo, incluir entre factores ambientales, por ejemplo, a lo mejor parámetros bioquímicos o clínicos, medidos durante el seguimiento y se pueden hacer ajustes en la dosis del tratamiento. Entonces, aquí es la pregunta clave con respecto a los datos de cirrosis biliar. Por ejemplo, las mediciones longitudinales de bilirrubina estarán asociadas con el riesgo de morir. Entonces, las mediciones de bilirrubina están registradas a través del tiempo, ¿ya? Entonces, va a surgir el interés de estudiar o de evaluar la asociación entre esas covariables que varían en el tiempo y el riesgo del evento en cuestión, ¿sí? Entonces, para responder a las preguntas que acabamos de formular, necesitamos un modelo que tenga la capacidad de relacionar los valores de la bilirrubina sérica, que son medidos en ciertas visitas que se agendan con anterioridad, y el tiempo hasta la muerte. Entonces, la asociación, por ejemplo, entre los niveles basales de los marcadores y el riesgo de morir eh, se pueden utilizar, se pueden estimar, perdón, utilizando la herramienta de estadística estándar. Cuando me refiero como niveles basales, me refiero a estas variables que se mantienen constantes durante el seguimiento, como lo mencioné anteriormente, como el género. Entonces ahí tenemos todo lo que es el modelo de Cox. Pero
cuando queremos estudiar las covariables que varían en el tiempo, se requiere de una consideración un poco más cuidadosa. Entonces, antes de explicar cómo se gestionan estas covariables en la práctica, conviene también distinguir entre dos categorías diferentes de covariables dependientes en el tiempo, tal como aparecen acá. Lo que son las covariables externas o exógenas y lo que son, en este caso, las internas o las endógenas. Entonces, la importancia de distinguir entre covariables que varían en el tiempo radica más que nada en que una covariable endógena requiere un tratamiento especial en comparación a una variable exógena, ¿ya? Tal vez como estas definiciones resultan a lo mejor un tanto complicadas, me gustaría introducir un pequeño ejemplo para que se entienda. Entonces, déjenme incorporar acá, un ejemplo, ¿sí? Entonces, consideremos un estudio sobre el asma, Vale, disculpa. ¿sí? eh, Carlos Flores dejó una consulta que dice el modelo de Kaplan-Meier. ¿Cuándo se utilizaría y para qué casos prácticos? Ya, no hay un modelo de Kaplan-Meier. En estricto rigor, es un método para estimar las curvas de sobrevivencia, es un método no paramétrico. Y en general se utiliza también como un análisis exploratorio previo de las curvas de sobrevivencia, por ejemplo, bajo ciertas covariables categóricas. Por ejemplo, evaluar, si me devuelvo un poquito acá, a lo que habíamos visto aquí. Este es el estimador de Kaplan-Meier. Si se dan cuenta, es un estimador no paramétrico y que es como una formita de escaleras, ¿ya? Entonces aquí se estima la función de sobrevivencia bajo el grupo placebo y el grupo tratamiento. No sé si con eso queda un poco más claro. Yo no escucho, no te escucho. Sí, No, vale. Carlos ya, dice que muchas gracias. ya. Como estoy con el iPad, agradezco a Inés que me interrumpa por si tienen alguna consulta en el chat, porque no lo puedo ver de manera inmediata. Entonces, volviendo al ejemplo que les quería mostrar para entender un poco el concepto entre la variable endógena o exógena, estábamos considerando un estudio eh, sobre el asma, ¿sí? Y en particular, eh, en particular sobre el tiempo hasta que se produce un ataque de asma en un grupo de pacientes, ¿sí? Entonces, tenemos dos covariables que varían en el tiempo. La primera son los niveles de contaminación y y la segunda es un biomarcador para el asma. Ay, perdón, no se entiende mucho ahí. Entonces, para el asma, ¿sí? Valeria, Dime, cuando hablas de biomarcador, ¿te refieres como un factor de riesgo para el asma? es un marcador clínico. Ah, ok. Ujú. Entonces, algo como general. Entonces, tenemos esas dos covariables que varían en el tiempo.
Entonces, digamos que hay un paciente que tuvo un ataque de asma en un momento determinado. Y eso lo vamos a denominar como U, ese momento. ¿Ya? Entonces, para los niveles de, voy a ponerle aquí como un A y aquí como un B, para hacer referencia. Para los niveles de contaminación, ¿ya? Pregunta, se las voy a colocar acá. ¿Se verán afectados los niveles de contaminación en el momento, por ejemplo, T mayor que U, por el hecho de que el paciente haya tenido un ataque? Entonces, se las voy a escribir acá para que las podamos discutir. Entonces, se verán afectados los niveles de contaminación de contaminación en el momento, por ejemplo, T, que es mayor que CU, donde se le produjo el ataque de asma a ese paciente, por el hecho que el paciente haya tenido un ataque en U, ¿qué creen ustedes? Entonces, ¿se verán afectados los niveles de contaminación en el momento aquí T por el hecho de que el paciente haya tenido un ataque en U? La respuesta es no, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el biomarcador? ¿Ya? El nivel del biomarcador, del biomarcador, en el momento, en este caso, T mayor que U, ¿ya? Se verá afectado por el hecho que el paciente haya tenido un ataque en U. Aquí la respuesta en este caso es sí. Entonces, en el ejemplo que les acabo de mostrar, en este caso, las covariables que varían en el tiempo, como son, por ejemplo, los biomarcadores, estas covariables son siempre covariables endógenas y están sujetos a que puedan ser medidas con error. Puede pasar que el historial completo no esté disponible y que la existencia, por decirlo de alguna manera, de esa variable está directamente relacionada con el estado de la falla. Entonces, esa es la definición que se da un poco acá. Entonces, externa, cuando el valor de la covariable en un tiempo no se ve afectada por la ocurrencia del evento en el tiempo U, que es lo que pasaba acá con los niveles de contaminación. Y acá, la interna, obviamente, también conocida como endógena cuando no es externa, y aquí les puse en este caso el ejemplo. ¿Queda más o menos claro la diferencia entre las covariables externas o internas o endógenas o exógenas? Recuerden todos que igual pueden ir dejando los comentarios en el chat si es que no pueden abrir el micrófono, ¿vale? Y me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿ya? Ya. Entonces, nosotros podemos, digamos, como ampliar el modelo de Cox, tal como aparece acá, para manejar covariables que varían en el tiempo,
utilizando la formulación que se conoce como un proceso de conteo, ¿sí? Entonces, digamos que en la notación de procesos de conteo, el proceso, por ejemplo, de eventos para un sujeto en particular se va a describir en torno, por ejemplo, a la variable NI y a la variable, en este caso, RI, ¿sí? Donde acá el NI, tal como aparece en la definición, es el número de eventos para el sujeto I en el instante T. Y el R sub I de T corresponde al proceso de riesgo. Y ahí está la formulación. Uh-huh. Entonces, la covariable que está haciendo que varía en el tiempo viene denotada por I sub I, ¿sí? Que corresponde al valor de la covariable que varía en el tiempo. Entonces, el modelo extendido de Cox, tal como aparece aquí en la fórmula, en particular, y como para simplificar un poco, se realiza el supuesto de que solo existe una covariable dependiente en el tiempo, ¿ya? Entonces, como para verlo aquí también, se ve de esta forma. Entonces, fíjense que la exponencial de alfa, que está acá, que para hacer la interpretación, en este caso, de los parámetros de interés, digamos que corresponde al aumento relativo del riesgo de un evento en el instante t, que resulta de un aumento en la unidad en I sub I de t, en el mismo instante de tiempo. Además, es interesante destacar que dado que esta variable que está acá, el I sub I t, depende del tiempo, eh, digamos que este modelo ya no supone que el cociente de riesgos relativos sea constante en el tiempo, ¿ya? Eso para que lo tengan claro. Entonces, aquí les quiero mostrar un poco eh, la, 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 idea detrás de esto, ¿ya? Porque la forma particular en que el modelo de Cox maneja las covariables dependientes en el tiempo, bajo la formulación que les acabo de mostrar relacionado con los procesos de conteo, se puede ilustrar mirando esta figura, ¿ya? Entonces, más específicamente, aquí se asume que las covariables dependientes en el tiempo cambian de valor en las visitas de seguimiento y permanecen constantes en el intervalo de tiempo, ¿sí? En el intervalo de tiempo entre visitas. Entonces, en sí, el modelo está postulando que el riesgo de un evento en cualquier momento está asociado con el valor extrapolado de la covariable en el mismo momento, ¿ya? Entonces, fíjense acá que esta función escalonada es poco realista para muchas variables, por ejemplo, o covariables, perdón, endógenas, como son los biomarcadores. Eh, por ejemplo, si volvemos al conjunto de datos de cirrosis hepática, ¿ya? No es razonable asumir que el índice, por ejemplo, de protombina permanece constante entre las visitas de seguimiento, especialmente porque estas pueden estar separadas por varios meses, ¿ya? Y esto implica que cuando realizamos el análisis basado en el modelo de Cox extendido para covariables que varían en el tiempo, eh, no es un análisis tan óptimo, ¿ya? Entonces, el problema que surge de este enfoque es que las estimaciones de los parámetros y los errores estándar pueden estar sesgados, ¿sí? Ya. Y ahora sí vamos con una introducción, en este caso, a los modelos conjuntos. Yo no sé si tienen alguna pregunta con respecto a las covariables dependientes en el tiempo antes de comenzar. Carlos Flores dejó un mensaje en el chat y dice para el modelo aditivo de Hallen que se utilizaría en qué casos, cuando se sabe el tiempo que es preciso o se sabe el tiempo. ¿Podría aclararme eso, por favor? Ahí no sé bien. No entendí muy bien la pregunta. Lo que pasa, no sé si
la respuesta está acorde a lo que está consultando, pero recordemos que en general, si bien se hace una planificación para que el paciente acuda a controles, por ejemplo, espaciados, qué sé yo, cada 5 meses o cada 2 meses, en la práctica eso no resulta posible, ¿ya? Entonces no tenemos como ese protocolo que se inició al momento de realizar el estudio. Entonces pueden haber pacientes que tengan desfases también entre las visitas. Ya, No dice, sé. gracias, todo claro. Ya, súper. Ya, entonces pasemos a lo que son los modelos conjuntos. Entonces, eh, como lo acabamos de ver, el modelo de Cox extendido solo es apropiado para las covariables exógenas dependientes en el tiempo. Y por lo tanto, no puede manejar, por ejemplo, biomarcadores longitudinales. Entonces, cuando el interés principal reside en evaluar la asociación entre dichas covariables endógenas, que varían en el tiempo, y la sobrevivencia, eh, aquí se introduce lo que se conoce como un modelamiento conjunto para datos longitudinales y de sobrevivencia. Entonces, la idea intuitiva detrás de estos modelos, tal como aparece acá, es utilizar un modelo apropiado para describir la evolución del biomarcador a lo largo del tiempo para cada paciente y las evoluciones estimadas que se utilizan luego en un modelo de Cox, ¿ya? Y tal como les mencioné, con la pregunta que también nos hizo su compañero, no se asume que los niveles de las covariables sean constantes entre visitas. Entonces, aquí hay como una especie de representación básica, representación gráfica, perdón, que nos va a dar una idea intuitiva del modelamiento conjunto. Entonces, en el panel superior, que está aquí, la línea continua ilustra la evolución en el tiempo de la función de riesgo, de la función de Hasse, ¿ya? Y en el panel inferior, que está acá, la línea discontinua, bueno, se ve muy bien acá, pero hay una línea discontinua que en particular es la aproximación de Cox extendida en la trayectoria longitudinal, ¿sí? Y esta línea continua que aparece aquí corresponde a la aproximación del modelo conjunto. Entonces, en particular, la idea intuitiva que subyace de los modelos conjuntos se puede ver en la figura, donde en cada instante de tiempo se busca asociar el nivel del biomarcador, que está en el panel, por ejemplo, inferior, que está aquí, ¿sí? Con el riesgo del evento, que aparece aquí, en este caso, en el panel superior. Entonces, en general, cuando uno eh, no está, no está aquí en la figura, pero eh, hay una, tal como aparece aquí, como puede aparecer como una función como escalonadita, ¿ya? Esa línea discontinua puede representar esa función escalonada que se asume por el modelo de Cox extendido al ajustar con covariables dependientes en el tiempo. Vendría siendo como esta función escalonada que está aquí. Entonces, lo que, lo que pasa es que esa descripción que se está utilizando en muchos casos no constituye una descripción realista de la trayectoria longitudinal específica del sujeto. Esa es como la idea un poco más básica. Entonces, aquí me gustaría introducirles notación, ¿sí? Notación que vamos a ver en los modelos conjuntos. Lo primero es que nuevamente vamos a tener el verdadero tiempo del evento de interés para el paciente I. Tenemos el tiempo observado, vamos a obtener también el indicador de la censura. Recordemos que estamos trabajando solo con censura por la derecha, donde uno corresponde a que el paciente se le observa el evento de interés y además tenemos como la covariable, en este caso, longitudinal, ¿ya?
Entonces vamos a formular el modelo en 3 pasos, ¿ya? El primer paso es que vamos a asumir que conocemos, por ejemplo, el, el, el valor verdadero inobservado de la covariable en el tiempo t, ¿ya? Entonces esto lo podemos denominar como MI de t, ¿ya? Eso es lo que conocemos. Entonces podemos, en este caso, definir el modelo de riesgo relativo a través de estas fórmulas que les presento acá. Donde, en este caso, tenemos la trayectoria longitudinal y acá, este parámetro alfa está asociado al parámetro de asociación. Entonces me va a indicar qué tan fuerte es la asociación entre la covariable que varía en el tiempo y el riesgo de ocurrencia del evento de interés. Y aquí pueden haber otro tipo de covariables basales, por ejemplo, qué sé yo, el género, ¿ya? Entonces, a partir, en este caso, de los datos longitudinales observados, ¿ya? Vamos a reconstruir el historial de las covariables para cada sujeto. Entonces, para eso, tenemos que enfocarnos en los modelos lineales, en los modelos mixtos, tal como aparece acá. Por simplicidad, solamente voy a asumir que hay como una estructura lineal. Entonces aquí tenemos todo lo que corresponde a los efectos fijos, la matriz, y aquí todo lo que corresponde, en este caso, a los efectos aleatorios. Vamos a asumir también, tal como lo habíamos visto eh, cuando estudiamos los modelos mixtos, que los efectos aleatorios tienen esta distribución normal y están lo de los errores, ¿sí? Entonces, y el último paso, ¿ya? Es asociar estos dos procesos, el proceso longitudinal con el proceso, en este caso, de sobrevivencia. Entonces, ahí lo que se va a definir un modelo para la distribución conjunta de ambos procesos. Entonces, ¿cómo quedaría esa distribución conjunta de ambos procesos? A través, en este caso, de esta fórmula. Acá tenemos, en este caso, el vector de efectos aleatorios, que juega un rol fundamental porque explica en este caso como las interdependencias y tenemos las funciones de densidad que corresponden en este caso para el modelo, en este caso mixto, y aquí está la función de sobrevivencia, ¿sí? Entonces, aquí la principal, el supuesto clave, el supuesto principal es la independencia condicional. Y la independencia condicional lo hacemos a través de los efectos aleatorios, ¿ya? Entonces, el resultado longitudinal es independiente del resultado de sobrevivencia y las mediciones repetidas en el proceso longitudinal son independientes entre sí. Entonces, si se dan cuenta, aquí la independencia condicional está en los efectos aleatorios. Otra cosa también que es importante destacar es que se supone que los procesos de censura y visita, en este caso, no son informativos, ¿sí? Tal como aquí, eso me había mencionado, me había olvidado mencionar. Entonces aquí vuelvo a mencionar que se supone que los procesos de censura y visita no son informativos. Y también tenemos que puede pasar que un paciente decida retirarse del estudio o presentarse también a la siguiente visita. Entonces, eso también puede depender de los antecedentes observados, como las covariables, por ejemplo, basales, más las respuestas longitudinales observadas. Y no hay una dependencia, digamos, como adicional de las características subyacentes y, por ejemplo, latentes del sujeto asociados con el pronóstico de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, para ilustrar un Disculpa, poco, dime, Valeria. dime, Una consulta. Cuando dime. hablas de que el proceso longitudinal es independiente
eh, a ver, espérate. ¿Dónde me, dónde Sí, me, el proceso longitudinal es independiente del resultado del tiempo transcurrido hasta el evento del interés. Y el proceso longitudinal vendría a ser la todo lo aparición que del evento, ¿o no? el proceso longitudinal tiene que ver más que nada con el modelo mixto, con lo que habíamos con algún biomarcador que varía a través del tiempo. Entonces, si te acuerdas, por ejemplo, con los datos de VIH, Ujú. el biomarcador era las células CD4, que eran Sí, explicadas por otras variables. Entonces, en ese caso, ese biomarcador, digamos que está asociado como al proceso longitudinal. ya, perfecto. Y eso Ujú. es, en el fondo, lo que, claro, el resultado del biomarcador tiene que ser independiente del tiempo transcurrido hasta el evento de interés. Exactamente, eso es lo que aparece ahí. ¿Dónde lo había dejado acá? Ah, creo que lo perdí. Aquí está. ¿Sí? Entonces, el resultado en este caso longitudinal es independiente del resultado del tiempo transcurrido hasta el evento de interés. ¿Sí? Claro, porque justo antes habías mencionado que el biomarcador podía ser también esta variable endógena, pero que está afectada por el evento, pero no por el tiempo en sí. Sí. Ya, Ujú. eso, perdón, gracias. No, no, ya. Vale, y aparte, Carlos comenta en el chat Ujú. por qué no son informativos los de censura y visita. Disculpe, ¿me podría recalcar eso? Ah, es porque en este caso estamos asumiendo esas características para este modelamiento. Ahí no sé, Carlos, sí, sí, dice que gracias. Ujú. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo utilizando los datos en este caso, de VIH. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, donde la variable, aquí el biomarcador, son el conteo de estas células CD4, que recordemos que le habíamos sacado a la raíz cuadrada, y aquí tenemos el tratamiento, etcétera. ¿Ya? Entonces, digamos que todo esto que está aquí es, por ejemplo, el MI, ¿ya? Que recordemos, que voy a volver acá, que el MI lo definimos como el verdadero y no observado valor de la covariable en el tiempo t, ¿ya? Que es lo que está aquí. Ujú. Eso es lo que está. Pero ya en la práctica, nosotros vamos a obtener los valores longitudinales, en este caso observados, como son el conteo de las células CD4. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se está colocando acá. ¿Sí? Entonces, digamos que se está asociando el proceso longitudinal con el proceso de sobrevivencia. ¿Ya? Y aquí uno puede incorporar, por ejemplo, otro tipo de covariables como basales. Y acá yo les presento una tabla comparativa del modelo conjunto, ¿ya? Y del modelo de Cox extendido, con covariables dependientes en el tiempo, ¿ya? Eso es lo que está aquí. Entonces, fíjense que aquí podemos sacar la exponencial en este caso, eh, para tener una interpretación más cómoda, ¿ya? Y aquí, con respecto al modelo conjunto, que está en esta parte que está aquí, ¿ya? Digamos que hay un aumento del 1,33 veces el riesgo, como aparece en esta parte que está acá. Y en el caso de las covariables dependientes en el tiempo, ese aumento disminuye, que creo que es como 1,21, ¿ya? Entonces, cuando uno ve estos resultados, independiente en este caso de, por ejemplo, quién tiene más riesgo o no, uno dice, ya, pero ¿a cuál le creo? ¿Ya? Entonces, hay muchos estudios teóricos y también de simulación que han demostrado que el modelo de Cox extendido subestima el verdadero tamaño de asociación de las covariables endógenas que varían en el tiempo. ¿Sí? Entonces, lo voy a dejar aquí como una nota. ¿Sí?
numerosos estudios teóricos y de simulación han demostrado que el modelo de Cox extendido subestima el verdadero tamaño de asociación de las covariables endógenas que varían en el tiempo. ¿Sí? Entonces, en modelos conjuntos, ustedes van a poder encontrar varios packages, pero aquí en particular, digamos que vamos a utilizar el package JM-Bayes 2. También, el que también se utiliza es el package, aquí lo voy a anotar, JM, ¿sí? Que tiene que ver en este caso con la estimación máximo verosímil de la distribución conjunta del proceso longitudinal y de sobrevivencia. Entonces este es, digamos que es un package un poco más actualizado y que tiene varias funciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene aquí en este package? Lo que se tiene aquí en particular es que se tiene que ajustar primero el proceso longitudinal a través de la función LM, ¿ya? Y después también se ajusta, en este caso, el proceso de sobrevivencia. Entonces, la función JM, ¿qué es lo que va a hacer? Es que va a tomar estos procesos para evaluar la asociación. Y se tiene que identificar la variable tiempo que está asociada al proceso longitudinal. Es el time bar, que es off time, que está asociada al proceso, en este caso, longitudinal. ¿Sí? Ya. Súper importante acá. Entonces, recordemos que para ajustar también el modelo longitudinal, el data frame tiene que estar en un formato long, ¿ya? Y recordar también que los datos asociados al proceso de sobrevivencia, digamos que hay una única línea por sujeto. También es súper importante que la escala del tiempo, tanto en el proceso longitudinal como en el proceso de sobrevivencia, sea la misma. ¿A qué me refiero? Que si aquí está medida en meses, aquí también tiene que estar medido en meses. Si está medido en años, también tiene que estar medido en años. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Ya, bueno, después cuando veamos como el ejemplo en R, eh, tal vez les va a quedar un poco más claro. Entonces, aquí también hay un enfoque bayesiano, que también está discutido en el package JM Bayes 2, ¿ya? Entonces, bajo el paradigma, en este caso bayesiano, los parámetros que están asociados, por ejemplo, eh, a la parte fija del proceso longitudinal y a los parámetros que también están asociados, el teta contiene información de los parámetros de la parte fija del modelo longitudinal y del proceso de sobrevivencia. Y también con respecto a los efectos aleatorios, esos son los que vamos a considerar como parámetros. Entonces, ustedes sabrán que bajo el estigma bayesiano, la inferencia se realiza a través de la distribución a posteriori. Entonces aquí la inferencia se realiza a través de la distribución a posteriori, que está dada por esta expresión que está acá, proporcional a. Entonces esto pasa
directamente como a la constante de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, en general, si se dan cuenta, no vamos a obtener, digamos, como formas cerradas, ¿ya? Por el asunto aquí de la constante de normalización o etcétera, pero no hay formas cerradas. Entonces, aquí lo que se hace en particular es utilizar procesos MCMC que combinan tanto el algoritmo de Gibbs como el algoritmo de Metropolis-Hastings, ¿ya? Entonces, si bien puede ser un proceso lento, para ganar un poco más de eficiencia computacional, lo que se hace es que cuando se empiezan a hacer las actualizaciones, se hacen a través de bloques, ¿ya? Para los efectos fijos, para los efectos aleatorios y para las covariables asociadas al proceso de sobrevivencia, ¿sí? Entonces, eh, se pueden obtener también buenas distribuciones, en este caso, como de propuesta, a partir, en este caso, de los ajustes separados de los dos submodelos, porque también está también el asunto de Metropolis Case, ¿sí? Para que lo tengan en consideración, ¿ya? Entonces, también es una buena práctica hacer comparación de los modelos, ¿ya? Para tener ciertas métricas que nos permitan discutir cuál de estos modelos tiene en este caso como mejor performance. Y aquí, dentro del mismo package, aparecen algunos criterios como son el DIC, el WAIC y el LPML, ¿ya? Eso es lo que se tiene en este caso, en esta parte, ¿sí? Y también se pueden encontrar dentro de este package dos versiones que son condicionales a los efectos aleatorios y también marginales sobre los efectos aleatorios, ¿sí? Entonces aquí algunas funciones útiles, que lo vamos a ver también en el ejemplo práctico. Está, por ejemplo, el summary para hacer el resumen del modelo ajustado. Está esta función que es muy útil para comparar los modelos ajustados utilizando ciertas métricas, como les acabo de mencionar, y también para extraer coeficientes estimados y de los efectos aleatorios y para realizar ciertas gráficas, sobre todo para evaluar eh, la convergencia en este caso de los parámetros. ¿Sí? Ok. Para seguir un poco avanzando, les quiero, Disculpa, dime, Valeria. dime, Sí, disculpa, una consulta ujú, quizás más general. ¿Por dime. qué se usa el enfoque bayesiano? O sea, en el fondo, como cuál es la lógica detrás para no usar el enfoque más tradicional frecuentista? Ya, mira, te lo voy a mostrar en esta parte que está aquí. Más que nada se debe porque tú tienes que trabajar con la verosimilitud. Entonces, dependiendo de la especificación que tú también tengas de los efectos aleatorios, aquí pueden aparecer integrales que pueden complicar también el proceso. Tal vez matemáticamente esté súper ok, pero computacionalmente en particular lo hace más lento, porque para hacer las Ya, estimaciones también se utiliza el algoritmo EM, en donde hay una parte, el primer paso que es la esperanza, y que están todas esas integrales involucradas, y también después la maximización. ya, Entonces, perfecto. ahí es donde aparece como un problema eh, que puede afectar como la eficiencia computacional. Ya, perfecto. Muchas Ujú. gracias. De nada. Vale, y Carlos Flores dice en el chat, disculpe, Ujú. en algunos casos de los estadísticos suelen referir los modelos mixtos de supervivencia como modelos de fragilidad, y esa es la pregunta. Ah, sí, están estos modelos como Frailty, que tienen también como un efecto aleatorio. Sí, sí, sí está dentro de la literatura, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, pueden encontrar también ese tipo de package en R. Entonces, eh, déjenme ver si lo puedo encontrar aquí el package. Y aparte, Oscar Gamboa dice, ¿cómo se puede equilibrar la performance por criterios con el cumplimiento de supuestos en este tipo de modelos? ¿Es más importante uno que otro? Ya.
Entonces, ya en particular, los modelos Frailty son modelos que se utilizan en el contexto de análisis de sobrevivencia, más que nada, recordemos, para considerar la heterogeneidad que no se observa en los factores de riesgo. Y está muy asociado en el contexto, por ejemplo, de la progresión de alguna enfermedad. Y el package que uno puede tener aquí, lo voy a dejar escrito acá, es el package Frailty Pack. ¿Sí? Eso está en él. Entonces, esa es como un poco la diferencia. Entonces, el modelo también, estos Frailty Model, también introducen un efecto aleatorio, y eso se conoce como fragilidad o frailty en la función de riesgo, ¿ya? Y esa fragilidad actúa de manera como multiplicativa sobre el riesgo base, ¿ya? Que representa la influencia de factores como no observados. Y la otra pregunta era con respecto a los supuestos, pero ahí no me quedó muy claro. ¿Cómo se puede equilibrar la performance eh, la performance por criterios con el cumplimiento de supuestos en este tipo de modelo? Hola Valeria, ¿se escucha? Sí. Hola, no, mira, mi pregunta es más que nada porque generalmente existen criterios como para poder comparar la performance, pero en algunos casos estos son nada más que criterios. Y más allá de que a veces el modelo es interesante que se cumpla los supuestos, puede tener un buen performance, pero no cumplir los supuestos. Esa es como que la balanza entre ambos temas. Lo que Como, pasa es que también en el modelo, tal como en los típicos modelos de regresión lineal o también en los modelos de Cox, eh, también se pueden hacer estudios como de robustez a través de los residuos. Y en estos packages también uno puede hacer ese tipo de análisis. perfecto. O sea, la finalidad podría ser distinta porque, claro, el foco está en que el modelo se analicen los efectos de las variables sobre una respuesta, que también es una particularidad del modelo, ¿cierto? Ujú, Ok, claro. Ujú, muchas gracias. de nada. Ya, vamos a ir con las extensiones del modelo conjunto, ¿ya? Ya, esto es lo que habíamos visto hasta ahora, lo que era como la idea intuitiva, que aquí en el panel superior teníamos la evolución en el tiempo de la función de riesgo, y aquí teníamos también esta línea continua que tiene, esta línea verdecita que contiene en este caso la aproximación del modelo conjunto, ¿ya? Entonces, recordemos que yo les había mencionado en que en cada instante de tiempo se busca asociar el nivel real del marcador, que está aquí en el panel inferior, ¿sí? Con el riesgo del evento que está en el panel superior. Eso es lo que habíamos visto hasta ahora, ¿ya? Lo que les voy a mencionar ahora es que se pueden eh, estudiar varias extensiones del modelo conjunto estándar, que es esto que les acabo de mostrar en esta representación gráfica. Y estas extensiones incluyen algunas familias de parametrizaciones para la estructura de asociación entre el proceso longitudinal y de sobrevivencia, ¿sí? Entonces yo les voy a mencionar algunas. Que están acá. Ah, y antes de mencionarles eso, me gustaría introducir también un pequeño ejemplo, ¿sí? Que esto les va a dar una idea de por qué se están introduciendo estas extensiones, ¿ya? Entonces, estos autores examinaron el impacto del consumo del tabaco en la tasa de sobrevivencia de los pacientes que se sometieron a una intervención quirúrgica de la arteria coronaria, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que el efecto estimado del tabaquismo resultó ser positivo en términos de sobrevivencia, aunque digamos no de manera significativa. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Es que
estaba diciendo que si el paciente que fumaba poseía una mayor probabilidad de sobrevivencia, lo cual es irónico, ¿ya? No hace mucho sentido. Entonces, también se observó que la mayoría de los fallecidos eran fumadores, pero también pasó que muchos de ellos dejaron de fumar en el último control también previo a su fallecimiento. Entonces, habían resultados que biológicamente no hacían mucho sentido. Entonces, ahí necesitamos considerar una forma funcional de las covariables que varían en el tiempo, ¿sí? Entonces, esto se conoce como, por ejemplo, en este caso, como algún efecto retardado, ¿ya? Entonces, como para explicar un poquito de qué se trata esto. Entonces, puede pasar que en algunas situaciones la suposición típica de que el valor actual de la covariable dependiente del tiempo afecte el riesgo actual del evento de interés puede llevar a conclusiones biológicamente que no tienen sentido, como les mencioné en el ejemplo del tabaquismo, ¿ya? Em, entonces, una estrategia, en este caso, para abordar estas situaciones es utilizar covariables, digamos, como con un retardo temporal. En particular, esta formulación, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo, eh, utilicemos una formulación nueva con respecto al modelo de riesgo relativo, ¿ya? Que postula que el riesgo en el tiempo t depende, en este caso, del valor real del marcador longitudinal en el tiempo, por ejemplo, t menos c, donde c especifica, digamos, como el desfase temporal de interés, ¿sí? Gráficamente hablando, se ve algo así, porque si se acuerdan, en el modelo conjunto estándar, esta era una línea que obviamente estaba como en el mismo punto, ¿ya? Entonces, a eso es lo que se refiere esta notación que está acá. Ujú. Ya, y como me quedan poquitos minutos, les voy a introducir eh, la otra extensión y vamos a dejar el resto para la próxima sesión y los ejemplos en R, ¿ya? Ya, ¿qué quiere decir esta parametrización? ¿Ya? En la parametrización anterior asumimos que el riesgo del evento de interés depende del valor actual o previo del marcador longitudinal. Sin embargo, puede pasar que para cada paciente el marcador sigue una trayectoria en el tiempo. También es razonable considerar parametrizaciones que permitan que el riesgo de un evento dependa también de otras características de la trayectoria, ¿ya? Entonces, hay una parametrización que postula un modelo conjunto en el que el riesgo depende tanto del valor actual de la trayectoria como de la pendiente de la trayectoria real en el tiempo t. Esto es lo que quiere decir. ¿Sí? Entonces, acá la interpretación del parámetro alfa 1 se mantiene igual que en la parametrización estándar. Mientras que la interpretación asociada acá al parámetro alfa 2 mide la fuerte asociación entre el valor de la pendiente de la trayectoria longitudinal real en el instante t y el riesgo de un evento en el mismo instante, ¿ya? Siempre que en este caso MI de t permanezca constante. Entonces, este tipo de parametrización podría capturar, por ejemplo, situaciones en las que en un momento específico dos pacientes muestran niveles de marcadores verdaderos similares, pero pueden diferir en la tasa de cambio del marcador, ¿sí? Y se ve algo así. Eso es lo que está considerando. Entonces, voy a dejar estos últimos minutos, voy a dejar hasta acá por si tienen alguna consulta. Vale, Ismael Bravo comenta en el chat Ujú. que
cómo se puede estudiar el tiempo de ese rezago o el efecto retardado, lo que estaba hablando hace poquito. Y después Ah, Gonzalo pregunta más de la bibliografía de todos los temas. ya. Bueno, hay un libro que es de modelos conjuntos, que es de Dimitri Risopoulos, que ahí en este caso explica eh, todo lo que les estoy comentando ahora, que se llama, lo voy a colocar aquí, que se llama Joint Models for Longitudinal uh, ¿sí? Y en este caso el autor es Dimitris Risopoulos, que es como el padre de los modelos conjuntos, ¿sí? Entonces, esta es un libro que es súper interesante y que tiene muchos ejemplos, también tiene como aplicaciones en R para que ustedes también puedan ir estudiando. Y con respecto a tus preguntas, honestamente, para decidir, por ejemplo, si se comparte como, si se utiliza como el modelo estándar o, por ejemplo, este eh, rezago o el que les mencioné acá, depende también mucho de los datos. Entonces, también aquí el análisis gráfico resulta súper conveniente, sobre todo, por ejemplo, de los análisis de perfiles, de las curvas de sobrevivencia, en particular de los análisis de perfiles que nos dan una idea de cómo es la trayectoria longitudinal de cada paciente. Entonces eso también ayuda bastante como para ver el tipo de asociación que uno va a involucrar en este tipo de modelamiento. Gracias, Vale. Y Carlos Flores también comenta, disculpe, a partir del estimador Kaplan-Meier obtendríamos la medida restringida al máximo fallo y los cuantiles. Y respecto de las diapositivas, una vez terminado las sesiones, vamos a enviar el material, ¿cierto? Sí. ¿Mm? Eh, bueno, con el estimador de Kaplan-Meier uno también puede sacar como los intervalos de confianza. Los arroja también, arroja una mediana. Yo no sé si a eso te refieres como ese tipo de información que te puedes como obtener del estimador de la curva de sobrevivencia a través de Kaplan-Meier. ¿A eso se refiere? Y no sé si Carlos nos puede aclarar. Ujú. Sí, dice. Ya, sí, uno puede sacar todo ese tipo de información. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario? Pueden abrir su micrófono las personas que no quieren escribir por el chat también para que Nos quedan un eh, par de minutos. Vale alcance a responder las consultas. Bueno, Miguel comenta que muy interesante todo el tema y bueno, no sé si alguien más quiere hacer una última consulta o comentario. Bueno, si no, entonces damos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Ah, Inés, antes de Sí, terminar, sería ideal que pudieran participar a través de sus computadores, laptop, en el R, en la sesión que vamos a tener aplicada mañana. Así que ideal que puedan, en este caso, instalar el package JM Valles 2, que se los voy a escribir aquí, pero es el JM Valles 2 en R, los que obviamente y las que quieran participar en su laptop. Manuel Villanueva pregunta qué versión sería más adecuada. ¿La última versión de R será o qué versión del paquete? Mira, yo tengo la última versión de R e instalé el package y no tuve ningún problema. Ya, súper. Ujú. Eso. Perfecto. Entonces, la idea es que mañana tengamos ya la sesión final haciendo uso de R, ¿cierto?
metiendo, digamos, Sí. las manos en el computador, ¿vale? Ujú. Ok, entonces podemos aplaudir a la Vale online para agradecer la sesión de hoy y bueno, nos encontraríamos mañana en la última sesión del mini curso, ¿vale? Muchas gracias a todos Muchas y voy a gracias. dejar de grabar para... Muchas gracias. Gracias a Ujú. todos. Ustedes. Chao, chao. Gracias. Ay.